Estrada, por favor. Bien, Víctor Hugo, vamos a hablar del tema que estuvo todo el día muy candente, que es el de las pensiones no contributivas y una fenomenal reducción, fundamentalmente este año 2017, pero que arrancó en 2016, es un informe que anda circulando que publicamos desde el CEPA. Vamos a ver primero qué pasó en el periodo 2003-2014, estos sí son datos del ANSES, lo recalco porque los datos que vamos a ver ahora en la última placa sobre 2017 no están publicados en la ANSES y lo conseguimos con información interna de desarrollo social. Lo que vemos es un aumento todos los años en la cantidad de pensiones no contributivas. Hay distintos tipos, bueno, Mirta va a profundizar muy bien. En total, 1.610.000 pensiones, más de 1.610.000 pensiones no contributivas, y todos los años aumentos, incluso los últimos años, de mayor aumento, 184.000 en 2010, 170.000, 200.000, 163.000, 141.000 en 2014. Me parece que es para remarcar, para hacer el contraste sobre la política pública. Vamos ahora sí a una segunda placa que a mí me parece que es la noticia, lo grave, mostrando dos tipos de pensiones, que es la que se entrega a las madres de 7 hijos o más y por invalidez. El total de las bajas solamente, recalco, entre enero y junio de 2017, porque no tenemos la información sobre el segundo semestre de 2016, es de más de 80.000, 83.133 pensiones no contributivas menos, con casos que son alarmantes, personas que no tienen otro ingreso más que ese. Y ahora vamos a explicar explicaciones que son realmente también insólitas de parte de Desarrollo Social. Por ejemplo, las bajas para pensiones que tienen dirigidas a madres de 7 hijos o más fueron 5.700 y las suspensiones más o menos parecidas, 5.700 en muchos casos sin preaviso, sin avisarles que iban a dejar de cobrar. Por invalidez las bajas son de 19.000, más de 19.000, y las suspensiones en las pensiones no contributivas por invalidez son más de 50.000, es el valor más elevado. Ahí tenemos la suma, da 83.000 solamente entre enero y mayo sería, y lo que va de junio, que recién arranca. Yo creo que además hay tres cuestiones a resaltar que vienen señalando trabajadores al interior de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, la CNPA. Dicen, hay limitaciones administrativas, se empieza a pedir un CUT, un certificado único de discapacidad para la invalidez, es decir, se le está pidiendo a esa persona que tiene ese problema de invalidez, de discapacidad, que vuelva a redemostrar eso con un montón de trámites burocráticos. Hay una extensión de los plazos para la entrega, antes se hablaba de entre 8 y 10 meses para poder empezar a cobrar, ahora están hablando de 2 años. Y en segundo lugar, internamente, algo que plantean los trabajadores de ATE con muchísimo énfasis, hay una acumulación de expedientes fenomenal. Dicen que ya hay 180.000 expedientes para empezar a hacer su proceso de resolución. Con lo cual, no solo es una cuestión de las bajas y de las suspensiones que en este contexto afectan como mínimo 80.000 personas, sino que además tenemos una modificación interna de la política para la entrega de este tipo de beneficios, que en realidad, me corrijo, no son beneficios, es un derecho. Muchas gracias, Julia. Mirta, ¿qué le parece todo esto? No, a mí me parece una barbaridad. Entiendo que la ley siempre dijo que las pensiones por discapacidad en nuestro país no es que son otorgadas a todo el mundo. Estaba la limitación de que los familiares están legalmente obligados a mantenerlos. Yo puedo entender un trabajador que está en relación de dependencia, blanqueado, entonces tiene el derecho a cobrar la asignación familiar por hijo incapacitado y tiene la cobertura de la obra social que le asiste al padre o a la madre. A veces están separados y hay serios problemas cuando los matrimonios están separados y quizás el que lo está cobrando es el padre porque tiene un trabajo en relación de dependencia. Sabemos que muchas veces no le pasan lo que le tiene que pagar, las asignaciones, la cuota alimentaria, todo lo que tiene que pelear la madre. Entonces, obviamente que esa mamá que terminaba pidiendo una pensión por invalidez para su hijo, para tener la cobertura, para tener no solo el ingreso y la cobertura médica. Madres de 7 hijos, es cierto, la ley también dice que se le tiene que dar a las madres de 7 hijos siempre y cuando no esté casada, que no esté, o que el marido no esté trabajando.
uno entiende de las limitaciones. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación que muchas veces la gente no entiende. En el mundo está creciendo el porcentaje de personas con discapacidad. Argentina adhiere a todos los convenios internacionales para las personas con discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad. Y después nos encontramos con esta situación que les quitan derechos. Yo puedo entender que estén haciendo un relevamiento de las que estén mal otorgadas, que quizás haya familias que son ostentosas, pudientes, que tienen embarcaciones o que viven en country o que tienen grandes empresas que pueden tenerlas a cargo, a su familiar directo, pueden pagarle una prepaga o darle la obra social. Pero la verdad que primero habría que convocar a la persona para que diga en qué condiciones está o que suscriba si esa es la condición y después proceder a la baja. Acá nosotros procedemos a la baja y que después demuestren si son inocentes. Lo mismo que se hizo con los medicamentos. Se procede a la baja además sin anunciarlo. Claro, porque no se anuncia, por eso yo digo, primero le damos de baja, sos culpable, te doy de baja, después demostrame que sos inocente y si sos inocente, bueno, dentro de unos meses te otorgo nuevamente el beneficio. Es decir, hay que hacer un trámite, condenan a las personas que tienen sus dificultades. Con toda la problemática que ellos viven, yo digo, entiende esta gente que son funcionarios, que son técnicos, que yo no voy a hablar de la capacidad técnica, que deben tener mucha capacidad, pero el sentido común es otra cosa, que no tiene nada que ver con la capacidad técnica. La sensibilidad es otra cosa, que no tiene que ver con la capacidad técnica. Cuando yo recorro el país, Víctor Hugo, y cuando voy a los pueblos y veo a las personas que vienen con sus hijos con discapacidad y que te lloran de todas las necesidades que tiene, y que por ahí te dicen, mi marido es jubilado y cobra un haber mínimo. Entonces, evidentemente a uno el estómago se le reduce. También entiendo que esa persona tiene que poner el hijo a cargo, ponerlo como hijo discapacitado, va a tener el derecho a la pensión. A veces son muchos trámites los que realmente se hacen. Yo digo, ¿por qué si al hacer el cruce directamente le dicen, mire, la discapacidad la tiene, se lo vamos a transformar en asignación familiar para hijo incapacitado y directamente se da de baja la pensión? Pero por lo menos hay una correlación entre una cosa y la otra y no dejan de recibir ese dinero. Hay gente que se tiene que trasladar para sus rehabilitaciones. ¿Sabes cuánto cobran los hogares de día? Si pierden, mucha gente que pierde estas pensiones y deja de estar afiliadas quizás a lo que es incluir salud, lo que era Profe, cobran 30.000 pesos, 35.000 pesos por tenerlo. Sabemos que se está trabajando en Argentina para que las personas con discapacidad se las pueda incluir. Vos escuchás, hoy lees la presentación por parte de Presidencia de la Nación de ese comunicado donde se dice que se tratan de insertar a la sociedad. ¿De qué manera se la está insertando a la sociedad? La última vez que estuvo el jefe de gabinete, hace muy poquito, en el recinto, una de mis preguntas era saber qué cantidad, qué porcentaje el Estado nacional y provincial está ocupando de personas con discapacidad. Hay una ley de discapacidad que dice que el Estado debe cubrir el 4%. ¿Sabes cuánto me respondió? El 0,97%. Entonces, ¿de qué inclusión me están hablando? Démosle trabajo a la persona y después quitémosle el beneficio. También entiendo que hay muchas pensiones a la vejez o por invalidez de personas que tienen 65 años o más, las están transformando en la PUAN, en la pensión universal para el adulto mayor, que le dan el 80% del haber y le dan PAMI. ¿Está bien? Sí, bueno, está bien. Pero después al resto se le da de baja sin notificarle porque tienen un sueldo de 21.000 pesos. A veces los padres no viven y están con los hermanos. Como dicen, los familiares están legalmente obligados a mantenerlo. Ahora yo me pregunto, ¿hay comunicados por parte de las instituciones o del organismo que dicen, no, se le da de baja porque cobran 21.000 pesos de sueldo? Si es un hermano que cobra 21.000 pesos, un familiar que cobra 21.000 pesos de sueldo y tiene su propia familia, ¿cómo hace para mantener? Porque la obra social no va a poner a cargo al hermano. Ahora, pasa en una cantidad de casos tremendos. Yo quería charlar con Mirta porque me imaginé la cantidad de gente que recurre a usted. Yo, en la radio, a la salida, cuando la gente desesperada viene, creo que debo haber atendido 7, 8 personas, 7, 8 casos de gente que está desesperada por este tema. Mira, yo estuve en Santa Fe hace poquito y antes que suceda todo esto,
Gladys Bianchi, Ana María Zapata, Rojas Ernesto, Alba Aguilar y muchos más, todos me planteaban, me quitaron el beneficio, me quitaron, mi marido cobra, pero está cobrando 8.000 pesos, el otro me lo quitaron porque tengo un auto, otro porque no sabía, porque quizás no da la incapacidad. Esto que decía recién del CUT. Sacar un certificado único de discapacidad, muchas veces en las poblaciones, en la provincia de Buenos Aires, quizás en una localidad, tienen que ir los médicos que están preparados para extender ese certificado. No todos los municipios están habilitados para extender ese certificado. Entonces, tienen que esperar que vaya el médico, que va una vez cada mes, quizás para evaluarlo. Muchas veces la interpretación de los médicos que preparan, que dan códigos, no interpretan la situación. Y es un 76% que le piden. Ahora, es parte de una especie de ADN en el comportamiento, porque tenemos el tema de los remedios, sí, de los afiliados al PAMI. Por eso digo que se están en plan de ahorro. No se firman los documentos que corresponden para la bronquiolitis, la demoraron, ahora lo firmaron, sí, cabe decirlo. Para la hepatitis C, es decir, retienen hasta último momento las soluciones o no le buscan la vuelta a un tema tan doloroso como este. Yo he visto casos desesperados de estos 7, 8 personas que en esta semana, entre miércoles, jueves y viernes, ni siquiera una semana, me cargué con ese tema, porque además me pongo en su lugar verdaderamente cuando toma conciencia, toma contacto, la gente está desesperada porque al fin de cuentas uno los atiende. Usted tiene, yo puedo decirlo, no sé qué se gana, algo seguramente. Usted puede actuar en el ámbito político, pero cuando la persona se da vuelta y se va caminando por la vereda, a mí me rompe el corazón ver que esa persona ha depositado una esperanza en uno y hay una cierta impotencia para atender todo eso. A mí me parece que el gobierno tendría que reaccionar con otro tipo de sensibilidad, por más neoliberal que sea. Pero no hay sensibilidad desde el mismo momento que a los jubilados le quitaron la medicación gratuita para enfermedades crónicas. Están buscando, a ver, esa aguja en un pajar, decir se equivocaron, regalaron. Puede ser que hayan regalado, puede ser que hayan otorgado muchos beneficios que no corresponda, pero primero tratemos de notificarle a la persona, mire, usted está en una situación irregular, vamos a revisar su caso, usted cuenta con un auto, usted cuenta con una casa. Ahora yo digo, aquel que dice que cuenta con una casa, los ladrillos la van a curar, los ladrillos le van a dar de comer. ¿Están entendiendo cuál es el tipo de discapacidad para aquellas personas que tienen un 76% de discapacidad? ¿Están entendiendo que muchas veces aquellas personas que tienen un auto, el Estado les da la franquicia para comprar autos para que se puedan movilizar a personas con discapacidades motrices o cualquier tipo de discapacidad? Entonces le damos un beneficio y le sacamos el otro. ¿Y cómo mantiene ese auto para poder movilizarse? Lo estamos obligando a permanecer, a esconderlos dentro de la casa y que no puedan salir y que no tengan ningún derecho. La verdad que a mí me duele. Entiendo que pueden hacer una revisión de aquellos beneficios que están mal otorgados. Entiendo que estén trasladando beneficios para quienes tienen más de 65 años a esta pensión universal a la vejez. Pero, ¿sabes lo que me está pasando? Que me llamaron de Santa Fe recién, al lugar que yo fui en Reconquista. ¿Sabes lo que sucede? Hay muchos matrimonios que están yendo a los abogados a pedir el divorcio. ¿Por qué? A esto le están obligando. ¿Qué consiguen con eso? Porque cuando uno está en un trámite de concubinato o uno está divorciado, entonces uno no tiene relación con su marido. Entonces, si su marido tiene un beneficio de jubilación o está trabajando, la mujer puede tener la pensión. Yo lo que digo es lo siguiente: si consideran que no tienen que otorgar estas pensiones, ¿no es más fácil decir vamos a transformar y vamos a otorgarles a las personas, a los jubilados que cobran jubilación? Bueno, la asignación por esposa, en lugar de ser 400 pesos, y está discapacitada, en lugar de darle la pensión por discapacidad, le vamos a dar una asignación por esposa con discapacidad o le vamos a dar una asignación por esposo con discapacidad. Porque hoy se paga la asignación por esposo, la asignación familiar a las jubiladas, por ejemplo, por el esposo si no tiene jubilación. Pero son 400 pesos. Estas cosas, es el sentido común, es la sensibilidad, es pensar que son personas que realmente están imposibilitadas, que tienen que padecer su enfermedad y dentro del entorno familiar, y que muchas veces el familiar directo es el hermano o es el tío y que no puede sostenerlo con lo que tiene. Aquellos que tienen mucho dinero, seguramente
Un autónomo, es el último ejemplo que te doy. Un autónomo que quizás tiene un tallercito en la casa o que tiene un comercio, que no puede ser monotributista, que tiene que pasar por la facturación a ser autónomo. No tiene obra social como el monotributista. Vos pensás que tiene que pagarle una prepaga. Entonces le van a decir, no, como usted tiene un comercio, tiene la obligación de mantenerlo. No cobra asignación universal por hijo de incapacitado y tiene que pagarle una prepaga. ¿Vos sabés cuánto le cobra una prepaga? Porque si antes las prepagas no las recibían, ahora por ley la tienen que recibir, pero con la condición que el arancel lo van a determinar por la patología que tienen. Como son personas potencialmente gastadoras, el monto de cuota social es altísimo. Por eso es que digo, es insensibilidad, falta de sentido común y me parece que hay otros mecanismos para darle de baja a las que están mal otorgadas, pero buscarle una alternativa. Mirta, muchas gracias. No, gracias a vos, Víctor Hugo.